Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo, como siempre @bibliotequeando en las redes. Pueden seguir compartiendo este podcast, sus amigos, familiares, dando 5 estrellas, suscribiéndose al canal de YouTube, promoviendo esta idea de culturizar, educar, debatir distintos conceptos en el habla hispana a través de los libros. Hoy les traigo a Ruth Resendiz, una excelente profesora, creo para mí, como educadora, historiadora de la mitología griega, entre otras cosas, y acaba de publicar su libro, el libro más completo de la mitología griega, que lo pueden conseguir en Amazon en versión digital. Hoy vamos a hablar específicamente de la Titanomaquia, que fue un momento, una guerra que marcó la fundación de estos dioses del Olimpo, los dioses de la mitología griega, que después nos dieron a nosotros, al occidente, de la formación de muchos de sus valores, muchas de sus ideas, mucho del arte que todavía vemos hoy en día, tanto en el entretenimiento como en la literatura. Bienvenida Ruth, muchas gracias por venir. Te hablamos hace un par de semanas por Instagram y muy honrado de que estés aquí, un placer. No, bueno, yo encantada de que me invites a platicar contigo, Ricardo. Bueno, los que me siguen y me escuchan saben, tuvimos una semana de mitología griega hace un par de meses, específicamente desde el punto de vista de literatura, Homero, después hicimos algunas obras más modernas, pero me gustó, yo dije, conseguí a alguien que sabe mucho de este tema, uno, y dos, que se especializa en el mismo. ¿Cómo empezó tu camino con esto? Que sé que ahora has publicado el libro y todo esto. Bueno, empezó desde muy chica, como lo platicábamos, siempre he sido una gran lectora y obviamente una lectura primordial para cualquier lector, para cualquier humano, es la mitología. Y poco a poco la seguí estudiando, siempre como un poquito al lado. Y cuando empezamos con este proyecto de Somos Historias, pues qué mejores historias que empezar por las historias del principio, que son las de la mitología, en donde además ahí están condensadas las semillas de todas las demás historias que a la fecha nos seguimos contando, ¿no? Y, y ahí ya me metí mucho más fuerte a la mitología, pero ha sido una compañía desde muy chiquita. Y te llamó la atención, porque a mí siempre me llamó la atención de muy joven, cuando uno no tiene quizás las neuronas para pensar, siempre uno lo ve como un mundo fantástico, y lo conecta muchas veces con los mismos libros, que uno ve la literatura muy basada en esa época. Y después te das cuenta con los años que, bueno, es fantástico, pero era la religión de una sociedad muy avanzada, eh, muy moderna, especialmente en su época. ¿Crees que, en una frase que me gustó al principio de tu libro, tú dices, y aquí la tengo, la educación moderna ha dejado a un lado esta valiosa herencia? Como que la educación ya hoy en día, no la menciona específicamente para mí, que lo viví en Latinoamérica, yo no aprendo de esto en privado, por decirlo así, aparte. ¿Por qué crees que es así y qué crees que hay que hacer para cambiarlo? A ver, déjame ordenar mis ideas porque sí quiero contestarte bien, porque me es ¿No? muy importante. Eh, yo también cuando era chica empecé leyéndolo como un libro de aventuras, porque pues está llena de aventuras. Y conforme van pasando los años, y yo soy mucho mayor que tú, vas empezando a sentir cosas diferentes con la lectura. Ya no nada más se queda en el plano de la aventura, de la emoción, ¿no? Y después, cuando tenía yo como veintitantos años, me topé con un maestro, obviamente por lecturas, que se llama Joseph Campbell, que ha estudiado los mitos de muchas regiones, obviamente con un énfasis fuerte a la mitología Ujú. griega, pero también mitologías del pueblo inca, de los mayas, de los aztecas, de todos los mitos, de la hindú, obviamente. Y empecé a ver lo que quieren decir los mitos, a dónde te transportan los mitos mucho más allá de la aventura. Y como hoy, en esta edad, en este momento de mi vida, yo me lo puedo resolver, es así. A ver, a ver si viajas conmigo a este lugar y me puedo dar a entender. El ser humano somos muchas cosas. Desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, le hemos dado un énfasis brutal a lo que es el yo psicológico.
yo soy fulanita de tal, yo tengo tantos años, yo tengo hijos, yo tengo este trabajo, yo tengo este coche. O sea, el yo psicológico cada vez se vuelve más expansivo. Pero hay otra parte de nosotros que es el ser. Ese que es yo, nada más yo. Ya no necesita ningún adjetivo ni complemento más. Y claro, como estamos tan enfocados en este yo psicológico, este yo que está en esta existencia, yo le llamo el yo que está arriba de un escenario. No porque seamos hipócritas, sino porque estamos arriba de un escenario, lo que para los griegos sería ontológico, sí, ontológico. Pero este ser, este que no está en ningún escenario, que sería lo óntico, se ha quedado muy huérfano. Durante siglos tuvo la mitología, algún tipo de pensamientos religiosos, la música, la pintura, en general los artes, como para darle de comer. Y ahorita, por ejemplo, tenemos miles de libros de autoayuda para ese yo psicológico. Pero ¿y el ser? ¿Dónde come? Más allá de que busques respuestas en ciertas religiones, más allá de eso, ese ser a dónde puede recurrir. Y creo que la mejor manera de autoayudar ese ser es a través de la mitología, en donde no tenemos que ser griegos del siglo IV antes de Cristo, no tenemos que ser espartanos, no, y sin embargo nos sigue hablando a nosotros. Creo que también tiene una ventaja, en mi humilde opinión, de que no es una... La mitología griega no es una religión practicada hoy en día, te permite alejarte un poco más del grupo, no de la manada, por decirlo así. Te deja llevar menos por factores externos. Claro, pero además, ¿sabes qué, Ricardo? A pesar de que era una religión en Grecia, en esa Grecia de ese entonces, y había en los templos Apolo y los templos Atenea y demás, no era como las religiones que tenemos ahorita. Nuestras religiones ahorita sí tienen un grado de aspiración, aspiración a la bondad, aspiración a ser esos trascendidos divinos. Aquí los mortales de esas épocas sabían que siempre iban a ser mortales, que cuando murieran no iban a volverse en dioses ni divinos. Entonces era más que nada una manera de organizar, de darle orden a la comunidad. Que es lo que dicen muchos historiadores el principal origen de la religión, es una manera Exacto. colectiva de orden, Es, si no hubiese caos, ya sea religioso en el sentido tradicional, como dices tú, las religiones abrámicas, en el caso que son las modernas, o las anteriores. Dijiste que en el libro por si acaso, para los que no lo conocen, el libro más completo de la mitología griega, lo pueden conseguir en Amazon. Está escrito creo que en conjunto, ¿correcto? Somos historias como... sí, somos historias que somos tres personas. Ujú. Está mi hijo Pablo Barbachano, Jesús Gutiérrez y yo, somos estos tres personitas en Somos Historias. Y sí, todo lo hicimos en conjunto, escribir, también hacer las imágenes y demás. Y todo lo que hacemos es en conjunto. Digamos que yo soy la cara y yo me ocupo de todos mis contenidos, investigo, hago mis guiones, grabo y demás, pero Jesús y Pablo sí están muy metidos en cosas para las que soy nefasta, como son redes sociales, ediciones, marketing, todas esas cosas que yo no lo entiendo. Entonces, creo que hemos encontrado una buena comunidad, un buen equipo. Muy bien. Te iba a preguntar, porque en el libro lo vi bastante cronológico con la historia griega que me gustó, y mucha gente no sabe que, bueno, los dioses griegos, los dioses del Olimpo, no son el dios original, el dios cero, lo que es Alá o Abraham para otras religiones, eso no es para ¿No? ellos. En verdad, hay una historia muy compleja que tú querías mencionar en este podcast, que fue la titanomaquia. Y yo recuerdo leer sobre esto cuando estaba estudiando para hacer el resumen de la Ilíada y la Odisea, hicimos ambos libros.
Y es muy interesante, siempre me gustó lo que dijiste ahorita, que mencionaste que los griegos no tenían esta búsqueda de la inmortalidad. Estaban muy contentos con la vida mortal, o digamos, satisfechos con la vida mortal y satisfechos con el destino, ¿no? La incertidumbre es algo que ellos nunca conocen, siempre están contentos con lo que los dioses digan, lo que los dioses dirijan, y las cosas son así, que tiene un valor psicológico que podemos hablar más adelante, pero si nos puedes llevar por ese viaje Me de cómo encanta. empieza. Me encantaría. Mira, para los griegos todo empieza con tres entidades primordiales. Y aquí es muy interesante porque lo que dices del destino para ellos es importantísimo. Estas tres entidades primordiales, la primera de todas es el caos, pero no el caos como nosotros lo conocemos, que es este desorden, ¿no? Para ellos el caos es el vacío, pero es un vacío que está esperando a ser llenado, a ser ordenado y a ser iluminado, ilustrado. Ese es el caos. Pero el caos después se acompaña por estas otras dos entidades primordiales. Y una de ellas es Ananke, que es el destino. Y eso es importantísimo. Es algo que creo que se nos ha olvidado y que sería muy importante volver a recordar. Estamos tan metidos en la meritocracia que si consigues algo es porque lo trabajaste, lo ganaste. Pero si no lo consigues es porque eres un apestado. Mm. Y yo creo que eso es una fuente de ansiedad y de angustia que lo veo en los jóvenes. Tengo hijos y sobrinos y demás, y sí me duele mucho ver esta generación tan ansiosa, tan angustiada. Y creo que un buen antídoto es saber que existe Ananke, que existe este destino y que tú puedes trabajar igual y no ves los resultados positivos que estás esperando, ni que te conviertes en el próximo Jeff Bezos a los 18 años. Y no es porque eres un loser, no es porque apestas, sino porque por ahí estuvo Ananke. Y Ananke ni te premia ni te castiga, simplemente es el destino. Y la tercera de estas entidades primordiales es Cronos, pero Cronos el viejo, porque después vamos a tener un Cronos titán muy importante. Cronos el viejo, que es el tiempo, que es importantísimo para los humanos. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Tenemos estas tres entidades, me pareció muy curioso que les eligieran de esa manera. Primero, eso, el caos como una definición, casi como que lo normal, lo extraño sería que todo estuviera tranquilo. La vida no es así. ¿No? Como que el caos sería lo opuesto a lo que tú y yo definimos como caos. Entonces, primero hacen eso, después con el destino y el tiempo, siempre como factores que no puedes controlar, siempre externos a la mortalidad. Las abuelitas dirían, pasan porque pasan, o Dios sabe lo que hacen en el mundo moderno, pero ellos estaban diciendo lo mismo en aquella época. Y yo siempre he dicho que las ideas antiguas tienen mucho valor, porque si esas ideas todavía se manifiestan, hoy en día hay una verdad muy, para la redundancia, muy cierta, muy absoluta dentro de la misma. Creo que ese es el valor para mí personal de la mitología griega. Me gusta buscar, son esos pequeños mensajes filosóficos, hasta antes de la filosofía, para
para el mundo de hoy en día. Entonces tenemos estos tres seres. ¿Cuál es el siguiente dominó que cae después de estos tres? Es la generación de los dioses primordiales. Entonces aquí ya se van naciendo y haciendo los dioses primordiales, primera generación de dioses. Y aquí vamos a tener a los dos más importantes, que son Gaia o Gea, que es la tierra, y ella a su vez va a tener un hijo, bueno, va a tener varios, pero su hijo más importante, que es Urano, que es el dios del cielo, y se van a casar. Se van a casar. Esto lo vamos a ver mucho en toda la mitología. Se casan hermanos, entre hermanos, hijos, padres, en fin. Una de las respuestas a esto es porque están poblándolo todo, porque están poblando el cosmos. Entonces, pues no es que sean unos inmorales, ¿no? Porque sí hemos recibido comentarios así muy enojados de que esto es muy inmoral, pero aquí no, vaya, no cabe la moralidad, porque además estamos hablando de otro plano, ¿no? Entonces, Gaia, que tiene este impulso de crear, que ese también es una cosa bellísima. Para los griegos, Gea o Gaia, la tierra, no es algo externo, es algo que está dentro de nosotros. Y además no es ni mala ni buena. Puede temblar y no es en contra de nosotros. Es porque Gaia tiene la necesidad de estar creando algo. Y en esta amor a su creación, bueno, de repente, ahora sí que como dicen, hay casualties of war, pero no es personal, no es en contra de nosotros. Y ella, junto con su esposo Urano, su esposo hijo Urano, es muy interesante también. Aquí estamos hablando de la primera pareja. Se están viendo. Ella desde la tierra lo ve y él desde el cielo lo ve. Y esto es algo que vemos también en otros mitos. Digo, no me voy a meter mucho, pero no es una idea que se quedó ahí perdida en el espacio. Lo tenemos en la mitología egipcia, lo tenemos en varias mitologías prehispánicas. Esta cuestión de espejeo y al mismo tiempo de distancia de la pareja creadora, ¿no? Entonces, estos son los primeros dioses primordiales. Gea y Urano van a tener hijos y vamos a entrar ahora ya a la segunda generación de los dioses griegos, que es la generación de los titanes. Ellos van a tener 12 hijos titanes, ¿no? Y van a ser 6 hombres y 6 mujeres. Pero lo curioso es que antes de tener a estos 12 bellísimos titanes, tienen 3 partos diferentes, que son los cíclopes, que tienen nada más un ojo, los hecatónquiros, que tienen 50 cabezas y 100 brazos, y los gigantes. Y los 3 de estos, bueno, son 3 de cada uno, estos 9 hijos son espantosos. Son pequeños, bueno, pequeños no, pero son monstruosos. Y Urano, que es el dios del cielo, súper arrogante. Además sabemos del valor de la belleza estética física que era para los griegos. Para los griegos siempre la belleza era un tema muy importante. Cuando ve a estos hijos, dijo, no, yo no puedo tener estos hijos. O sea, están horribles. Yo soy el dios del cielo. ¿Qué me dices con estos esperpentos, no? Y los manda al Tártaro, que es en el inframundo. O sea, los manda al Tártaro. Y ahí empieza Gea a enojarse muchísimo, porque la creación no crea nada más para que salgan cosas bonitas. O sea, la pulsión de la creación de la madre, de la Pachamama, que es Gaia, es crear, no el outcome, sino el acto de la creación, ¿no? Entonces, imagínate que a sus primeras estas creaciones las mandan al Tártaro. Y es después que entonces ya nacen estos titanes, están bonitos, todo funciona muy bien, también se empiezan a casar entre ellos. Pero ahí empieza la primera duda en la mitología griega.
que es la duda del poder y de la sucesión. Y entonces Urano dice, caray, o sea, a mí esto de ser el todopoderoso me encanta, ¿no? Y como que veo que estos cuatitos, mis hijos, eventualmente van a llegar a reclamarme el poder. Y aquí viene una cosa fantástica, porque en los textos se usa la palabra de enterrarlos, pero si sabemos que Gea es la tierra, puede ser o que los mató o que los volvió a meter, ahora sí que a las entrañas de la madre, ¿no? Pero el caso es que los desaparecen. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Me expliqué? Sí, ¿Sí? te sigo. Ok. Y recuerdo, bueno, en muchas obras siempre se utilizan varios personajes de esta historia. Bueno, recuerdo en la Odisea, uno de los que Ulises tiene que pelear en el regreso son los mismos cíclopes en una de esas islas. Eh, el inframundo, por supuesto, donde él habla con Aquiles después del fracaso, para Aquiles personal en Troya. Siempre me gusta mucho que la literatura griega siempre refiere a esta historia de una manera u otra. Pero continúa. Claro, claro. Y cuando se toca este primer problema en la mitología griega, que te digo, es del poder y de la sucesión, lo sigues viendo. Fue muy chistoso porque hace unos meses estaba viendo una serie de televisión que se llama justamente Succession. Ajá, ¿te acuerdas? Y dije, ¿esto es mitología griega? O sea, podrá ser en Nueva York en el año 2020 o lo que, no sé cuándo, pero muy reciente. Pero es mitología griega, es el problema que tiene Urano, que después va a tener Cronos. Pero bueno, a ver, no me adelanto. Entonces, están estos y entonces Urano los manda enterrar. Y bueno, Gea está desolada. Son sus hijitos, son la creación, ¿no? Y hace toda una serie de complots y va a buscar a todos sus hijos justamente para ardir esta violencia, esta venganza contra Urano, ¿no? Y ninguno de ellos están muy, por ejemplo, están Temis y Tetis y están creando los ríos y los océanos. Entonces, unos porque están muy, muy ocupados, otros porque verdaderamente la tiran a loca, ¿no? De que me estás, vengarme de mi padre, ¿cómo le hacemos? Y entonces, en un momento, y hay cosas tan lindas como tienen una hija titán que se llama Nemocine. Esta hija titán eventualmente un día se va a casar con Zeus y van a ser los papás de las 9 musas. Pero Mnemosine es la diosa de la memoria. Y entonces llega y entonces le dice, oye, ¿te animas? Vamos a vengarnos de tu padre, ven, haz alianzas conmigo. Y Mnemosine le contesta, y es fabuloso. Le dice, no, madre, no. Y la mamá le pregunta, ¿por qué no? Dice, no sé, todavía no sé la respuesta, pero siento que es mala idea. Y este es para mí, por ejemplo, una del el pensamiento fundacional de los chats de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Nemocine al principio, todo el mundo pensaba que era tonta, porque no sabía nada, porque era la diosa de la memoria. Y todavía no había memoria, todavía no había suficiente pasado para tener memoria de algo. Y si te fijas un poquito lo que hay detrás de la inteligencia artificial es, sí, funciona de maravilla, pero hay que llenarla de datos. Pero si tú no la llenas de datos, pues no tiene con qué jugar, ¿no? No hay posibilidades. Pues lo mismo pasa con Nemocine, ¿no? Por fin, tiene un hijo que es el Darketo. Siempre está de malas, siempre siente que el mundo le es insuficiente, es medio, ya sabes, resentido. Y este es Cronos, justamente. Y Cronos es el único que le dice sí, porque Cronos quiere el poder, porque Cronos resiente a su padre, porque Cronos resiente que los haya vuelto a enterrar a todos. Y entonces hacen este plan y aprovechan que Urano está dormido
y no sé qué tan explícita pueda ser en tu podcast por Mira, cuestión de... libre, todo. Entonces, bueno, llevan un cuchillo que habían hecho los cíclopes, porque ellos son los primeros grandes orfebres de la mitología. Y no nada más hacen cosas bellísimas, sino cosas mágicas. Los vamos a ver al ratito otra vez. Y entonces está la noche, que también esa es una belleza, porque la noche se crea en la generación de Gea y Urano, pero la noche son dos dioses. Es Erebus, que es la obscuridad, que llega primero, y después es Nix, que es la noche. Porque si tú no tienes oscuridad, ¿cómo puedes crear una noche? Entonces, primero tienes que tener el orden del oscuro y después ahí ya puedes entrar con la noche. Entonces, aprovechando, entonces estaban ahí Erebus, estaba Nix, estaba dormido. Y es cuando hace esta famosísima castración que el hijo castra a su padre. Y estas gónadas van a salir flotando, flotando, flotando hasta caer en la espuma del mar. Y ahí, ¿quién nace? Afrodita. Entonces así van naciendo, lo cual es una imagen, creo yo, bellísima. La podemos ver un poquito con el nacimiento de Venus de Botticelli, que bueno, Venus es Afrodita, ¿no? Pero es justamente de este mar, de esta espuma, y son los órganos reproductores del padre, de su padre al cual está castrando, que le van a dar la vida a la diosa del amor y de la belleza. O sea, de este acto de violencia van a hacer esto. Y esto también me encanta de la mitología, cómo no son maniqueos, no es lo bueno o lo malo, lo feo se queda feo por el resto de los tiempos. No, hay este continuo movimiento entre todas las circunstancias. Y eso, bueno, me encanta. Ya, bueno, lo castran, obviamente salen gotas de sangre, bueno, chorros de sangre. Estas sangre se convertirán en las furias, que también son unas divinidades mitológicas muy importantes. Están, como te dije, Erebus y Nix, que además son parejas, son marido y mujer, que son la oscuridad y la noche, y van a salir ahí una serie de cosas. Sale Morfeo, salen las pesadillas, salen las angustias, salen los viajes psicodélicos, sale todo este mundo que hay dentro de la oscuridad. Y bueno, eventualmente entra ya la tercera y última generación de dioses mitológicos griegos, que son los olímpicos. Pero esos son los últimos, porque resulta entonces que ya Cronos ya es el todopoderoso, se casa con su hermana Titán Rea y ellos van a tener 6 hijos, que son los 6 dioses olímpicos, que son 3 mujeres y 3 hombres. Pero aquí viene la titanomaquia, porque, porque los titanes pues no se van a dejar vencer. Y además los titanes físicamente eran mucho más altos, mucho más fuertes que los olímpicos. Los olímpicos ya están hechos más a imagen y semejanza de los mortales, pero los titanes sí eran descomunales. Y es cuando Temis, una de las diosas titanes, se le acerca a Zeus y le dice, oye, ¿sabes qué? Saca del tártaro justamente a estos, a los cíclopes, a los hecatónquiros, para que te ayuden a luchar. Hay 2 también dioses titanes muy importantes, que son Prometeo y Epimeteo, que se pasan al bando de Zeus, y es una guerra que dura 10 años. Y es una guerra que supuso tanto movimiento también geológico, que a partir de ahí se formaron islas, montañas, océanos, porque aquello se movía como tú no te puedes imaginar. Lo muy único de... Yo recuerdo un científico, se me olvidó su nombre ahorita, pero recuerdo que él decía
la religión siempre fue la manera del ser humano de buscar la explicación al mundo. Ahora es la ciencia, ¿no? Pero todos esos, muchas veces, vuelvo y repito, el error de verlo desde el punto de vista de hoy en día, vemos mitología griega y pensamos simplemente en una historia fantástica, pero son personas con el mismo ADN que tú y yo, tratando de verle el sentido a un mundo que no entienden todavía. Es- Y a veces la gente no entiende por qué de una pelea se van a formar islas, una montaña. Están ellos tratando de entender qué es lo que yo estoy viendo a mi alrededor y cómo lo conecto con lo que yo creo, ¿no? De otras historias. Em, esa guerra, la titanomaquia, creo que para mí, eso, ahorita mencionaste algo que me gustó mucho, que fue de esa tragedia, de esa violencia, viene el amor, viene la bondad. Los griegos entendían muy bien que, digamos, la historia viene con cosas buenas y cosas malas. No tenían miedo de, de ignorar sus propias fallas o sus propios errores de sus mismos dioses. Algo muy único de parte de ellos, de admitir que sus propios dioses cometieron errores, fueron totalitarios en términos modernos. Claro, Y después había que corregir ese error. Y para tenerlo bueno hay que pasar por momentos difíciles. Así, la titanomaquia se puede interpretar así. O, exactamente, exactamente. Es estar en el mundo de Ananke, del destino también, y decir, sí, hay estas pasiones de yo quiero el poder, y hay estas pasiones de yo voy a castrar a mi padre y lo voy a vencer. Y también las pasiones del padre, de yo voy a enterrar a mis hijos porque no me gustan, o los voy a enterrar porque no quiero que me quiten el poder. Y no se ve como una perversión, al menos no se queda nada más como lo hacemos ahora, el malo malo, el eh, dictador. Hay una razón y hay una explicación. Y puedes tú hacer una guerra, te digo, la titanomaquia. En realidad la tenían perdida los olímpicos. O sea, si te pones a ver de la estructura física de los titanes a comparación de los olímpicos, la tenían perdida. Pero ves también alianzas, como estos dos dioses titanes, Prometeo y Epimeteo, pasan al bando que no les corresponde y no se les tacha de traidores. Eso es muy especial. Y aquí, por ejemplo, los cíclopes, o sea, los tres que sacan del tártaro para que les ayuden a Zeus, que te digo, eran los hecatónquiros, los gigantes y los cíclopes van a ser los que van a decir, híjoles, estos dioses olímpicos sí necesitan ayuda porque están muy debilitos. Y ellos, como te digo, eran estos grandes orfebres. Ellos son los que le van a hacer este rayo a Zeus con el cual va a gobernar porque te lanzaba un rayo y eran rayos mágicos, rayos destructores completamente, ¿no? Y por otro lado son los que le dan el tridente a Poseidón y por otro lado son los que le dan el casco de invisibilidad a Hades, que son los tres hermanos olímpicos, que son los que ahora sí que gobiernan todos los tres reinos, ¿no? El del inframundo, que es Hades, el de los cielos, que es Zeus, y el de los mares, que es Poseidón. siempre me gustó esa historia por simplemente el valor de entender, de hacerte ir un nivel más automáticamente. Uno quizás de joven, especialmente de joven, quien está aquí, ya sea algo, una estructura social, política, religiosa, etcétera, es muy aceptada como que, bueno, este es mi género, eso está ahí, punto. No hay otra, no hay un origen que hay que explorar, simplemente eso está ahí. Y los griegos, por mucho que filosóficamente es un error, quizás explicar un mundo mítico con otro mundo mítico, o sea, para comprobar si es verdad o no, sería un error, pero al momento de ellos pensar en lógicamente, no simplemente llegaron a una conclusión, estos son mis dioses y ya, le agregaron una complejidad poco vista en muchas otras religiones, niveles como jerarquías que con el monoteísmo moderno no se ven casi, y No, ellos no, no, no perdieron esa esencia hasta mucho después, porque los romanos después adaptan la cultura griega y la mantienen. Eh, ¿Crees que la has mencionado a través de esta historia, pero cuál crees para ti que es la principal
digamos, no importancia, sino relevancia? ¿Dónde vemos más la mitología griega en nosotros hoy en día, ya sea como cultura, mundo de entretenimiento o en las artes? ¿Cuál es lo que quizás el ser humano hoy en día no se da cuenta? Mucho de esto tiene origen en la mitología griega. Yo creo que en todo. Por ejemplo, de la mitología griega, y muchas veces me han dicho, es que ¿por qué no hablas de mitología prehispánica? O ¿por qué Mm, no? La forma en la que pienso, digo, y puedo estar equivocada, pero somos occidentales, ¿no? Y vivimos bajo toda una epistemología occidental. Y la mitología griega es la semilla de estos libros de Homero, de los libros de Hesiodo, nace la filosofía, la ciencia, la literatura, las matemáticas, la música. En esa semilla nace todo. Y yo creo que lo seguimos viendo. Obviamente en algunas cosas es más claro, como lo que ahorita te platiqué que me pasó con Succession. Pero, por ejemplo, ves algunas películas de Ridley Scott. Ese es el mm, mito de Prometeo. mm. Bueno, ni qué decirte de Shakespeare. Shakespeare era un gran lector de mitología griega porque todos los mitos están en sus obras, ¿no? Entonces, es algo que seguimos viviendo y lo seguimos teniendo. La inteligencia artificial que te dije ahorita, ¿no? Pues tenemos a la diosa Nemocine. Entonces, yo creo que sigue estando muy presente. Y como te dije, Ricardo, al principio, traemos el yo psicológico súper, ¿no? Tenemos coachings, terapias, cursos, tratamientos, ¿qué tú quieres? Todo. Y el ser, ese logos, ese que no participa en esas cosas, no porque no le guste o sea un aburrido, simplemente no es su arena, no es su espacio. Ese ser, ¿qué tiene para regodearse, para rejoice? Y hablando de ese logos, hace poco leí un libro, se me olvidó el nombre, pero estaba un sociólogo, perdón, moderno analizando ese punto de vista que tú dijiste. Y decía lo que tú mencionaste. Estamos en una sobreansiedad causada por, si sale bien es gracias a mí, si sale mal también es gracias a mí, yo tengo el control de mi vida, un exceso de libre albedrío, dirían algunos. Y después está el otro lado, que puede ser, que hay que tener cuidado también, decía el autor, puede ser tóxico, que sería, si sale bien es culpa mía, si sale mal es culpa de los demás. ¿Cierto? Es diferente, los griegos no cometían ese error como tal, ellos decían, si sale bien, pues es gracias a los dioses, sale mal gracias a los dioses. Y siempre había un poquito de libre albedrío, pero cuando salían mal las cosas no culpaban, no caían en el exceso de la culpa personal, ni caían en el exceso de pensar que ellos son los correctos en el mundo, todo lo que está a mi alrededor están equivocados. Eh, una de esas cosas para mí que se puede aprender de estas historias. Totalmente, total. No, son de veras un remanso de paz importante, importantísimo. Te lo digo, a ver, yo ya no soy ninguna jovencita, pero de repente es que pones las noticias y es imposible no angustiarte. Y el calentamiento global, ya se va a acabar el planeta, y ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial, y otra pandemia, y hay otra forma de COVID y dices, a ver, otra vez, back to basics, los griegos. Pandemias siempre han habido. Sí. Fenómenos geológicos también. Guerras, bueno, pues léete la Ilíada, ¿no? Entonces, pero a ver, el mundo no se acaba en mí. Entonces tampoco lo tengo que cargar todito. Entonces, yo hago lo mejor que pueda con el destino, con Ananke a mi lado. Y eso es todo. Sí, soy el capitán de mis decisiones, pero no de los resultados de mis decisiones. De acuerdo. Creo que es unos 6, 7 episodios, hice un libro de una Annie Duke, una mujer que estuvo a punto de graduarse del doctorado en un campo específico de psicología. Un mes antes de graduarse se retira por presión mental, distintas cosas que ya estaba pasando. Y se puso a jugar póker.
se convierte en la mujer más exitosa de la historia en su momento de póker, hace millones de dólares, y escribió un libro sobre exactamente eso que tú acabas de decir, las decisiones y las consecuencias. Ella dice que la sociedad moderna comete un error de pensar que la consecuencia es lo mismo que la decisión en sí. Se da el ejemplo del póker, que tú puedes apostar y hacer lo correcto y puedes perder. Puedes apostar, hacer lo incorrecto y puedes ganar. Y la vida la estamos viendo como si fuera ajedrez, donde todas las variables están ahí en el tablero. Todos los movimientos del oponente lo puedes ver, no hay incertidumbre. Cuando en verdad sí la hay, y muchas. Y no puedes controlar todos los factores. Y a mí, porque repito, lo que me gusta de los griegos son ideas las cuentan de una manera quizás básica, en conceptos más generales, un nivel un poco más alto. Y hoy en día la gente se pone más detallista y vuelven, no importa qué tan abajo se vayan, terminan devolviéndose para mí al nivel que ellos hablaron hace 2800, 3000 años. Es para mí algo muy, muy valioso. Estoy de acuerdo contigo que nosotros, no solamente el mundo está controlado principalmente en el occidente, nosotros somos los latinoamericanos descendientes de una u otra manera del mismo occidente. No deberíamos hablar más sobre ellos porque tienen influencia en la manera en que pensamos. En la literatura yo lo veo muchísimo, en muchos libros que yo leo, como tú lo has mencionado, series, etcétera, pero me atrevo a decir que quizás los griegos inventaron lo que hoy se llama literatura fantástica, de estas obras totalmente, Sí. totalmente fantásticas, pero en verdad son religión para ellos. No, bueno, es que imaginarte y crear un hecatónquiro. Si eso no es fantástico, no sé qué es. O sea, 50 cabezas, cada monito tenía 50 cabezas y 100 brazos. Es fantástico, ¿no? Abrieron muchas puertas en ese aspecto, en la manera creativa. Yo no creo, dudo extremadamente que lo hayan hecho conscientemente. Las cosas se hacen en el momento de la manera que se hacen y ya, y después con el tiempo las interpretamos diferentes, pero abrieron la puerta para un mundo mucho más racional más adelante y al mismo tiempo un mundo mucho más creativo más adelante, que para mí es lo único que ellos tienen. Otras religiones fueron mucho más limitantes en el aspecto Sí. creativo, mucho menos racional en el aspecto intelectual. Entonces, los griegos siempre le tuve cariño por eso. Y es difícil, tú que también lees, eventualmente terminas en ellos. Es muy difícil, si lees un libro, eventualmente va a llegar a alguien que te va a referir a ellos y vas a entrar en ese camino y todo el mundo termina siendo experto con los griegos. Mira, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un escritor que lo amo, igual sé que es medio políticamente incorrecto, pero como escritor se me hace impecable. Su más reciente novela, que espero que no sea la última, que es Vargas Llosa, Claro. y su libro se llama Te regalo mi silencio. Ujú. Y me encantó porque dije, este es el viaje de vuelta a casa de Odiseo. Vargas Llosa es un hombre que lleva muchos años fuera del Perú, y sin embargo, esta novela la hace en el Perú y la hace dentro de la entraña más fuerte que puede ser la música. Usa los valses peruanos como personajes de esta novela, pero es la vuelta a casa, es el regreso a casa que hizo Odiseo a Ítaca, ¿no? Con todas esas vicisitudes. O sea, está regresando a casa. Y eso es completamente mitología griega. Y todos regresamos a casa eventualmente. Y no estoy hablando nada más de la muerte. No, te entiendo perfectamente. Primero me gusta que dices Ajá. Odiseo como buena experta en mitología griega, utilizas el nombre griego, no el romano. Pero No, el regreso a casa, total, yo siempre dije que hay algo profundo en ese mensaje de que probablemente el libro de aventura más popular de la historia, el más vendido, más clásico, es la Odisea, y no es ir a un lugar nuevo, es regresar. Creo que es un mensaje muy, muy profundo de la vida en general, especialmente con la conexión de la Ilíada, de una guerra probablemente innecesaria y de un viaje que te hace ver lo que en verdad importa, vamos a decirlo así. Y creo que Ulises, Odiseo, como lo quieras llamar, nos dio ese regalo. Una pregunta que te quería hacer. ¿Crees que
que la mitología, o sea, hay maneras de incorporar la mitología griega en el sistema académico hoy en día. Sé que las universidades la enseñan, pero no, ¿no? no sé cómo es en México, en Venezuela, nadie, no sé cómo está la cosa hoy en día, pero lo dudo. Mira, desgraciadamente en México quitaron, creo yo, muchas materias muy importantes como el civismo, que sí se me hace importante. Si vamos a vivir en comunidad, pues sí sería bueno saber algo de civismo. Quitaron las etimologías y yo creo que son muy importantes porque saber de dónde vienen las palabras y darles su definición justa, creo que también es importante. Y definitivamente, si yo fuera secretaria de educación de mi país, yo sí volvería a poner la mitología griega como materia. Ahora, no dependía, y puedes empezar desde los chiquitos, porque los chiquitos se los cuentas como un libro de aventuras. Correcto. Y después, conforme van creciendo, le vas metiendo más cuestiones analíticas, filosóficas, en fin. Yo, yo sí creo que nos haría la vida más linda si pudiéramos crecer acompañados por todos estos dioses mitológicos griegos. Creo que estoy de acuerdo y pienso que ese es el momento de... Creo que ya de mayor ya es cuestión voluntaria, pero ese es el momento en la juventud, infancia. Son historias que de hecho llaman la atención. Se confunden quizás con entretenimiento puro, no lo son más profundas que eso. Y a tu punto del origen de las palabras, no sabía que había pasado eso en México. Me parece un error. No sé, no quiero meterme en política, pero No, simplemente no, yo recuerdo, por ejemplo, estaba leyendo sobre el Imperio Romano y cuando, cuando el imperio se convierte en imperio como tal, en una república, tenemos el emperador y tenemos el Senado romano, dos entidades muy populares. De ahí viene mucho el origen de este concepto del poder ejecutivo, legislativo, administrativo. Tenemos el Senado, que viene de la palabra senatus, que significaba anciano, que significaba sabiduría. Si no sabes de dónde exacto. viene la palabra, no sabes cuál es el punto del Senado, ni siquiera. Es- No. Y creo que ya es un pequeño ejemplo, pero con ramificaciones muy grandes a nivel macro, político, macroeconómico. No me gustaría entender cuál fue la lógica para quitar ese tipo de materia. Cabe destacar, yo nunca la estudié hasta el nivel de universitario. Em, pero siempre me ha llamado mucho la atención, trato de un poco de filología, letras, palabras, hay muchos secretos guardados en Hay, las palabras que no nos damos cuenta. hay muchos, mira, hace poco dimos un curso justamente del Imperio Romano, ¿no? Y de estas dos grandes etapas que tiene. Y la primera es el Principatibus. Y además, por ejemplo, en el libro este que todo mundo cita, el de Maquiavelo, ¿no? El Príncipe. Ujú. No, el libro se llamaba De Principatibus. Y Principatibus quiere decir liderazgo, no quiere decir príncipe. Entonces, cuando sabes de, ok, liderazgo, entonces, ¿cuál es el pensamiento que regía? ¿Qué es lo que me está platicando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Es una carta a un líder. Entonces ya te cambia y ya el poder aprender con H es mucho más amplio. O por ejemplo, este es un radical. Pues sí, pero viene de la palabra raíz. O sea, es una persona que se va a la raíz de las cosas, ¿no? Pero lo usamos como si fuera un intolerante, ¿no? Sí. Eh, creo que, creo que tendríamos que ser más respetuosos con el lenguaje sin caer en anacronismos y esto tampoco, pero saber de dónde vienen las palabras, porque a fin de cuentas es nuestro vehículo de socialización con todo nuestro entorno. Totalmente. Yo mencioné esto en el podcast en un momento de un estudio, estaban observando una mujer que estaba en el patio, en un parque, disculpe,
y estaba moviendo las manos, y era un estudio para entender el lenguaje. Ella era la única sorda muda del estudio, Ujú. y ella estaba moviendo las manos sola porque estaba pensando para ella misma. La única manera que ella sabe comunicarse es con el lenguaje de señas. Obviamente la gente ve eso y sabe que hay un límite de lo que ella puede alcanzar en ciertos conceptos, cómo ella se puede comunicar, porque el lenguaje de señas obviamente limita comparado con un idioma verbal. Pero eso también nos pasa a nosotros. Nosotros no es que estamos al extremo del límite, nosotros también tenemos límites. Hay cosas que Claro. no podemos representar o quizás comunicar de la mejor manera. Si supiéramos en verdad las palabras que estamos utilizando, se puede llegar a ese punto. Ahorita que dijiste lo del radical, hay una palabra que a mí siempre me molesta, que es controversia. Y yo Sí. siempre paro a la gente y digo, ¿controversia cómo? ¿Controversia de que es debatible o controversia de que es verdad pero no te gusta escucharlo? Son dos controversias diferentes. No pueden responder de la misma manera, pero la gente dice la misma palabra para dos definiciones. Si te vas al origen, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que me quiere decir controversia? Entonces, ojalá más se estudiara más eso. Me alegro que lo mencionaste en este podcast. No sabía que íbamos a hablar de eso, pero soy pro eso. Y bueno, creo que es una buena manera de hablar de los griegos. Te llevan a todos lados. De una manera u otra terminas hablando de distintos temas a través de ellos, porque tocaron la racionalidad, la religión, el destino, el origen y creo que el significado de la vida, todo en historias muy fantásticas, muy sencillas quizás para muchas personas, pero con mucha complejidad si las lees bien. Exactamente, exactamente. Bueno, y Ruth, ¿qué proyectos tienes ahorita que estás trabajando, además de Somos Historia? Bueno, ahorita estamos promoviendo el libro, seguimos haciendo nuestros Facebook Lives, que son gratis todos los miércoles, que hablamos sobre un mito en específico. Eh, los jueves estamos dando un curso de Primera Guerra Mundial. También arriba ya tenemos un curso de mitología egipcia. Mm. Y ahorita estoy próxima a tomarme 2 semanas de vacaciones porque hace 5 años que no tomo vacaciones y estoy feliz. Y en enero queremos empezar ahora a escribir un libro de mitología de los mitos fundacionales de Roma, porque no es nada más que tradujeron los nombres de los dioses, sino que aquí en Roma, obviamente por su organización de imperio y de liderazgo, ahí es cuando empieza a aparecer ya más fuerte este yo psicológico, que te digo, para ahorita ya nos comió, ya es un gordo de este tamaño que lo ocupa todo. Entonces queremos empezar con un libro de los mitos romanos, la mitología romana. Muy interesante, estaré pendiente. Y sí, el Imperio Romano es mucho más personal o grandioso a nivel interno. No sé si tiene que ver con el emperador, me gustaría saber tu opinión eventualmente, pero ellos, recuerdo los dibujos, las pinturas, perdón, de los emperadores siendo idolatrados como un dios, caminando por Roma. Pero al La mismo gente, tiempo entra el concepto ya más como del ciudadano, que a fin de cuentas va a ser lo que después con la Revolución Francesa va a ser el individuo, pero ya entra este ciudadano, ¿no? Que ya tiene participación. La participación política en Grecia era mucho más acotada, ¿no? Nada más los patricios podrían, pero, y bueno, además con esta cuestión hegemónica expansionista, muy inteligente de yo te dejo que sigas creyendo lo que quieras, pero esto es del César, esto lo vas a hacer, pero sí. yo te calles, en fin, es ya entrar a una visión mucho más parecida a la nuestra. No quiero decir contemporánea porque no quiero que piensen que soy tonta, pero más parecida a la nuestra. Entonces, se me antoja mucho empezar a escribir ese libro. No, yo creo que uno puede rastrear ciertos orígenes del concepto de los derechos humanos a Roma, este concepto de los ciudadanos. Derechos a Roma le daba, en términos modernos serían prácticas hasta socialistas, Roma le daba granos que les tocaba a los ciudadanos, o sea, te tocaba comida. Exacto. Creo que era hasta mitad de la comida del año que la gente recibía de parte del gobierno. Y era además lo único quizás para esta época, como dijiste ahorita, era un imperio
administrativo, no necesariamente ideológico. Te permitía creer en lo que tú quisieras. Con el crecimiento del cristianismo eventualmente y de Constantino y todo lo demás, se convierte en un imperio, bueno, el imperio es sagrado cristiano y ahí ya la cosa cambia, pero sí, el imperio romano, una historia muy interesante. Ojalá cuando tengas ese libro me avises para ver si quieres venir otra vez y contarlo. Te lo mandamos encantada, pero Sí. encantada. Bueno, Ruth, un placer. Nuevamente, el libro más completo de la mitología griega lo pueden conseguir en Amazon. Está el país que más me escucha, de hecho, es México. ¿En qué lugar de México se puede conseguir? En Amazon, en todos los lugares, o sea, de donde haya Amazon, y lo puedes conseguir ya sea el libro electrónico o en pasta, o sea, impreso, Ok. En en las dos. cualquier librería, supongo, las principales. No, nosotros nada más lo hacemos por Amazon. No Ah, manejamos, ok. Eres ¿no? moderna, me gusta. Sí, sí, es que eh, eh, distribuidores, libreros, y entonces acabas otra vez en esta jerarquía muy vertical. Sí. Y bueno, si algo tienen estas plataformas es que es horizontal. Y pues vamos ya más al horizontal en ciertas cosas. Para el horror de muchos de mis oyentes, yo leo principalmente en Kindle, yo no leo en físico. Tengo todos estos libros que están aquí atrás. Sí, tengo poquitos porque casi todos los he leído son digital. De los modernos, normalmente me suelen enviar editoriales de Pingüino que me envía libros para el podcast, pero no prefiero el digital, especialmente para yo llevarme la información donde yo quiera. Pienso que es mejor, así que te apoyo en tu idea. Pero Ruth, mil gracias por venir. Un placer. Espero que te siga yendo muy bien en todos tus proyectos. Muchísimas, y que no sea la última vez, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te estaré pendiente para los romanos. ¿va? Y te invito a nuestra casa digital y platicamos. Porfa, ¿cómo no? Muchas gracias. Gracias, Ruth.